Ahora no se oye nada, no se oye nada. Hola, hermana, buenas noches. Dios les bendiga. Hermana Patti, Blanca, Luis, Yadi, Luis dice, May, Verónica, Axa, Iván, dijera que el cantante del folclore mexicano. Oh, qué gusto de volverlos a ver, saludarles y saber que están bien. Así decía, Gracias, pastor. así decía, ¿verdad? Y ya cuando acabemos les vamos a decir que te vaya bien. Oh, oye, hay una canción ahí del folclore. Perdóneme, viví 4 años en la Ciudad de México cuando estudié en el seminario. Y se me pegó ahí el barrio. Ya de repente hablaba así medio raro. Entonces iba en la micro y de repente iban las canciones, ya saben, esas de que te vaya bien. Y ya de repente quería que en mi culto, al final del culto, cantáramos ese que te vaya bien. Pero bueno, bienvenidos, era un pequeño chascarrillo. Gracias por su paciencia. Yo tengo un principio de ministerio que mi primer ministerio es mi familia. Y hoy tuve reunión con, con los líderes de alabanza de la iglesia y de escuela dominical. Entonces, llegaron tarde y pues se fueron tarde y Joab no se duerme si no se duerme conmigo. O sea, si yo no lo arrullo, él no se duerme. Así que los domingos de repente ahí en la siesta que tiene a las 11 12 le sufre porque pues es ahora estoy predicando. Entonces ya cuando llegamos, bueno, aquí vivimos aquí en el templo, en la casa pastoral, entonces ya cuando subimos, estamos en el tercer nivel, ya llega con bastante sueño. Y literal, a veces pasa que mi esposa le está arrulle y arrulle, ya pasó una hora y Joab no se duerme. Ya llego yo, 5 minutos y se duerme. Yo siento que debe ser por mi hombro, que está más ancho y de mi esposo un poquito menos, entonces no sé. O quizás porque desde pequeño Joab estuvo conmigo, de los 8 meses, desde los mes y medio mi esposa regresó a trabajar, ella es médico de profesión, y entonces de las 8 hasta la 1 llegaba, comía y después otra vez cuando se iba a trabajar, entonces está acostumbrado a mí. Pero bueno, así que necesitaba dormir ahorita y yo lo tuve que arrullar, lo tenía que arrullar. Así que él está siempre en primer lugar en el ministerio. Pero bueno, muy bien, bienvenidos hermanos. Vamos a nuestra ya tercera sesión. Se va rápido el tiempo. Vamos avanzando. La idea es que podamos poco a poco nosotros ir teniendo las herramientas. Recuerden que estamos aprendiendo cómo interpretar la Biblia. Decíamos que hay dos formas. La primera es haciendo una eisegesis, que es algo que yo creo, pienso y busco algún texto bíblico para respaldarlo. O en segundo lugar, que es la exégesis, es decir, extraer del texto lo que Dios quería enseñar en ese momento. Entonces, el ideal es que hagamos exégesis. Entonces, déjenme acá, voy a compartir mi pantalla, para que podamos comenzar la sesión del día de hoy. Sesión número 3, ya, listo. Muy bien, entonces vamos, nada más déjenme acá cambiar para que yo lo pueda ver. Ahí está, listo. Recordemos algunas cosas. Voy a saltarme esta parte, pero la idea es que podamos recordar lo que hemos visto anteriormente. Déjenme acá, le hago acercar. Vamos a recordar algunas cosas. Primero, recuerdan, nosotros aprendimos qué es hermenéutica, que dijimos que es el arte y la ciencia para interpretar la palabra de Dios. ¿Ok? En segundo lugar, dijimos que qué es la exégesis, es extraer extraer en lo que el autor quería plasmar en algún relato bíblico. ¿Sale? Muy bien. Y después, ¿cuál es el objetivo principal de la hermenéutica? ¿Recuerdan que decíamos? La transformación. La idea es que podamos ser transformados por medio del aprendizaje. Este, para que nosotros entonces podamos poder interpretar de manera correcta la Biblia. Después decíamos, ¿cuál es el objetivo secundario de la hermenéutica? Bueno, es que podamos conocer, y la idea es que Dios ha decidido revelarse por medio de su palabra escrita, y es necesario que nosotros podamos interpretarlo de manera correcta. ¿Cuáles eran los 3 pasos de la hermenéutica? ¿Se acuerdan? Número 1, observar, que es el que estamos viendo. Número 2, interpretar. Y número 3, aplicar. Entonces, nada más como forma de recordatorio. Y de ahí estuvimos hablando en primer lugar sobre la observación. Decíamos que es importante aprender a observar el texto bíblico cuando estamos leyendo. Y decíamos que hay por lo menos 3 cosas. Número 1, ¿cuál es el objetivo de la observación? O sea, ¿por qué es necesaria la observación? Porque cuando nosotros observamos,
en el relato bíblico empezamos a recolectar datos. Por eso esta imagen, cuando para que llegue el café a su casa, el verdadero café, porque el soluble es en Nescafé, no es café, pero bueno, tiene muy poco de café. Pero si usted es amante del café, como mi esposa y yo, pues pasa todo un proceso y uno de los primeros es recolectar. Así que el primer objetivo, lo que podemos ver sobre la observación, es recolectar datos. Así que estoy leyendo el texto bíblico y entonces tengo que recolectar datos. Hace unos días les decía a unos alumnos que tengo de otro seminario y les decía, hermanos, ¿a quién le dijo Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos se quedaron, no, pues sí me sé el texto de memoria, pero no sé a quién se lo dijo. Y lamentablemente, cuando sucede eso es porque se nos ha olvidado aprender a observar. Y lo que podemos ver es que esas palabras fueron dichas a Nicodemo. Y así vamos a ver que hay varios ejemplos en los cuales no sabemos el texto, sabemos la historia, pero no sabemos en qué parte está. Y esto es como una película o una serie. Si usted ve la película casi a la mitad o al final, usted es como yo a veces cuando alguien te dice, no, yo ya vi la película, yo soy bien preguntón. Oye, ¿y por qué esto? Oye, ¿y por qué? Oye, ya, ¿no? Entonces, sucede lo mismo con el texto bíblico. Cuando leemos un pasaje de la Biblia, sin ver lo que hay alrededor, sin ver lo que el autor tenía en mente, con esto que vamos a hacer la observación nos va a ayudar para poder recolectar los datos. Y número dos, también tenemos que decir que hay una pregunta que hacemos al momento de la observación. Y esa pregunta es, ¿qué es lo que veo en este pasaje? ¿Qué es lo que puedo observar sobre este pasaje? Vamos a ver algunas otras cosas más, pero en primer lugar es qué veo en este pasaje. Y número dos, la forma. ¿Cómo podemos observar? ¿Cómo recolectamos datos? Haciendo buenas preguntas. ¿Recuerdan? En la sesión pasada hablamos un poquito sobre esas preguntas. ¿Qué preguntas? Las preguntas básicas para cualquier documento o cualquier cosa. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y todas ellas nos van a ayudar para poder recolectar datos. ¿Quién lo está diciendo? ¿Cómo lo dijo? ¿En qué lugar? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué? ¿Para qué? Es decir, el resultado. Estas preguntas nos van a ayudar a poder observar de manera correcta el texto bíblico y de esta manera saber que, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, se la dijo a un hombre llamado Nicodemo. ¿Dónde se lo dijo? En un lugar secreto, porque recuerdan que Nicodemo llegó de manera secreta. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Para qué lo dijo? Bueno, se lo dijo a Nicodemo para recordarle que la salvación venía por medio de Jesús y no de las normas y reglas que tenían los fariseos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la importancia de la observación? ¿Por qué necesitamos aprender a observar? Bueno, una observación incorrecta va a llevar a una interpretación, ahí debería decir incorrecta, pero fue error de dedo. Y por lo tanto, tener una observación incorrecta nos va a llevar también a una aplicación incorrecta. Así que la observación es un arte y por tanto requiere de práctica. No lo vamos a aprender en este curso al 100%, pero lo iremos practicando, tendremos las herramientas. Requiere paciencia porque vamos a ver, hay cosas que yo no veo en este texto, pero que poco a poco podemos ver y perseverancia, hacerlo constantemente. ¿Ok? Muy bien. Decíamos también que existían dos tipos de observación, ¿recuerdan? La observación telescópica. Y en la observación telescópica, que es la primera que estamos viendo, es ver el libro de manera general. Y en segundo lugar, la observación microscópica, es decir, ver los detalles del libro, que me van a ayudar al momento de poder entender, comprender e interpretar el pasaje o la sección o la porción que yo estoy estudiando de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, observación telescópica y observación microscópica. La primera que hemos estado viendo es la observación telescópica. ¿Cuál es el objetivo de esta observación telescópica? Bueno, por lo menos hay tres. Número uno, busca entender el panorama general del libro. O sea, ver el libro como un todo. Porque si no lo hacemos, les reitero, es como una película. Y en una película, cuando nosotros no vemos la película completa, nos quedan vacíos. Y decimos, ay, ¿por qué lo mataron? Ay, ¿por qué? Ah, pero cuando vemos la película completa, podemos notar que hay ciertos elementos que nos van a ayudar a entender esa película. Número dos, la idea es poder observar el libro en su conjunto como un todo.
porque cada uno de los autores tenía un propósito al escribir, ya sea una carta o uno de los evangelios o alguno de los libros del Antiguo Testamento. Había un fin. Y número tres, el objetivo es tener una visión general de lo que el autor escribió. Y cuando hablamos de esto es, bueno, tener más o menos obviamente no lo vamos a ver en detalles porque ese no es el objetivo acá, pero sí tener una visión clara de qué fue lo que dijo. ¿Recuerdan que la semana pasada hacíamos el ejercicio con Filemón? Y decíamos, ¿cuál es el tema general? Bueno, lo leímos en una sola vez. ¿Saben? Porque a veces pasa que estamos leyendo un pasaje y a veces por el hecho de que estamos en el capítulo 13 creemos que el capítulo 14 ya está hablando de otra cosa. Pero hay ocasiones que, por ejemplo, en las cartas o en los evangelios, eso no sucede así. Solamente que quizás será nuevo para algunos o quizás también ya será no nuevo, sino ya será algo que ya alguien leyó en alguna ocasión. Pero solamente quiero comentar algo. Nuestra Biblia, como la conocemos el día de hoy, originalmente los documentos no tenían ni versículos ni capítulos. A nosotros nos ayuda, porque es más fácil decir Mateo 25:15, ¿no? Hace algunos años los de la vieja escuela jugábamos esgrimas bíblicas, ¿no? Y hacíamos Mateo que y íbamos y ganábamos algo. Pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que eso nos ha ayudado. Pero hay ocasiones que cuando estamos leyendo un relato o, por ejemplo, estamos leyendo am, algún comentario de una de las cartas de Pablo, sucede que como ya es el capítulo 4 decimos, estaba leyendo el 3 así que el 4 va a hablar otra cosa. Y a veces no es así, sigue hablando de lo mismo. ¿Cómo vamos a lograr ver si está hablando de lo mismo o no? Bueno, poco a poco iremos viendo esas herramientas. En la cuarta sesión, la próxima semana o en la quinta, iremos viendo ya esos detalles. Pero es importante verlo como un todo, así que debemos recordar que ningún libro de la Biblia fue originalmente dividido en capítulos y en versículos, sino que fue diseñado para ser leído de principio a fin de manera corrida. Cuando los autores escribieron las cartas, los evangelios, tenían en mente de que su audiencia lo leyera de corrido. Pero bueno, a veces por el tiempo, las circunstancias, leemos nada más un capítulo o un pasaje y nos perdemos de la bendición de ver todo lo que el autor está plasmando en un solo documento. Ese es nuestro anhelo o ese es nuestro objetivo en esta primera observación. ¿Qué buscamos entonces en la observación telescópica? Bueno, en primer lugar, hay tres pasos que vimos un poquito la semana pasada. El primero es necesario que podamos identificar qué género de la Biblia estamos leyendo. Recuerdan que la semana pasada aprendimos que hay cuatro géneros. En un momento más vamos a ver un pequeño video sobre cómo se divide la Biblia, pero es importante recordar que existen cuatro géneros: narrativo, poético, discurso y hay un cuarto que es el profético. Pero estos tres primeros son los más usados. A continuación vamos a ver un video sobre eso. Número dos, ahora es importante que ya sabemos que estoy leyendo una carta. ¿Qué tipo de género es? Es discurso. O estoy leyendo el libro de Génesis. ¿Qué tipo es? Narrativo. ¿Ok? Sucede lo mismo con las comidas. No es lo mismo unos chilaquiles a comerse un pozole. Los dos son comidas, pero uno va mejor en desayuno. Bueno, hay algunos que nos gustan también los chilaquiles en comida, ¿no? Más con un pedazo de cecina y unos huevitos estrellados. Pero bueno, es raro, ¿no? Más bien son desayunos. Pero no es un caldo. Un pozole es un caldo, ¿no? Puede ser garbanzo, puede ser de maíz, puede ser rojo, blanco, incluso hasta verde, ¿no? En Guerrero es verde. Entonces, son distintas comidas. Entonces podemos ver que hay un género distinto de comida. Lo mismo sucede con la Biblia. Existen diferentes géneros y la semana pasada hablamos de cuatro. Vamos a volver a recordar en un video que veremos a continuación. Y después, ya que ya supe qué tipo de género es el texto que voy a leer, ahora necesitamos identificar cuál es el tema. Lo aprendimos con Filemón, ¿se acuerdan? Hicimos el ejercicio y a ustedes le quedó de tarea que pudieran hacer con algún libro pequeñito de la Biblia. Y tercero, identificar las divisiones. O sea, el autor cómo fue dividiendo ya sea su historia, su relato o su discurso en el documento. Esto nos va a ayudar mucho, ¿sale? Muy bien, voy a compartir un videito, nada más déjenme acá porque creo que no le puse en el momento de compartirlo del sonido y si no, no lo van a escuchar. Entonces, ahora sí, compartir, a ver, compartir, ya le puse aquí el sonido y nada más ahí me hacen así, sí, se escucha porque vamos a ver si se escucha. Déjeme acá darle compartir. Listo. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver si se alcanza a ver el video.
La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin, pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa, y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo, y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero uno de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo. En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone 1/4 de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como «Hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado». Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas,
parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funcionan. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente. Listo. Yo les voy a enviar a la hermana Elizabeth el link de la página. Hay un canal de YouTube que se llama Proyecto Biblia. Tienen inclusive resúmenes sobre los libros de la Biblia, entonces está interesante ahí para que lo tengan. Y bueno, ahí van a poder ver también ese, justamente el que acabo de mencionar, que nos va a ayudar más, nos ayuda más o menos de manera general a entender que existen diferentes géneros de la Biblia. ¿Recuerdan? Narrativa, que 40 y tantos %, poesía, decía que 1 de cada 3 versículos de la Biblia es poesía, y finalmente discurso en prosa, que es una forma también que se usa más o menos en las cartas, donde el autor plasma un pensamiento y lo va describiendo por medio de ideas. Entonces vamos a ver que es importante que nosotros sepamos. Voy a leer tal texto, entonces, ¿qué tipo o qué género es? ¿Qué tipo de comida podríamos decir, verdad? Muy bien. Entonces, para esto, para poder observar, decíamos la semana pasada que tenemos que hacer por lo menos algunas cosas. En primer lugar, necesitamos identificar el tema. Ya identificamos cuál es el género. Existen 4 géneros. Bueno, ¿cuál de esos voy a leer? Si es algún documento Nuevo Testamento, las cartas, discurso. Como el video decía, hay ocasiones en el que el mismo libro puede tener hasta 1 o 2 tipos de género. Es importante que podamos observar eso. Y número 2, ¿de qué habla el autor en este libro? ¿Cuál es el tema principal? Y luego decíamos que era anotar una frase que pueda resumir de manera principal cuál es el tema. El ejercicio lo hacíamos con Filemón, decíamos que puede ser el perdón, las relaciones interpersonales, etcétera. Lo importante acá es que el tema tiene que responder a todo el libro, que se vea a lo largo de todo el libro, ¿ok? Muy bien. En tercer paso, decíamos que hay 3 pasos en la observación telescópica. Número 1, identificar el género. ¿Qué género de literatura es? Discurso, narrativa, poesía. Número 2, identificar el tema. Y para esto los pasos que decíamos, leer una vez, y viendo algunas cosas. Ahora, en tercer lugar, identificar las divisiones. ¿Cómo dividió el autor su historia o su relato? Bueno, en primer lugar, para eso necesitamos leer todo el libro una segunda vez. En segundo lugar, ¿qué pistas dejó el autor? Probablemente el mismo autor en la lectura puedo ver que fue acomodando su libro de tal manera que me puede ayudar. Y número 3, anotar las secciones principales del libro. Ok, de aquí a, por ejemplo, las cartas. Primeros versículos, saludo. De aquí a aquí está hablando de esto, de aquí a acá. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en un momento más que nos va a ayudar para ir viendo esto. Ahora bien, decía un profesor mío, ya hoy existen libros y materiales en internet. Ahora con la IA o la inteligencia artificial, tú le pones y le dices, pon un bosquejo, ¿cómo se divide el libro de Mateo? Y te lo hace. Pero yo creo que la IA en algún momento nos va a hacer flojos. De por sí que no leemos y que estamos bien atrasados en alguna cosa. Y para colmo con la IA, bueno, nos va a hacer más cómodos. Pero bueno, también tiene sus ventajas. Hay cosas buenas de la inteligencia artificial. Pero bueno, en otro momento, si me invito una coca, platicamos sobre eso. Entonces, resumiendo lo que acabamos de ver, de izquierda a derecha, tenemos 3 pasos. Identificar el género. ¿Cómo identificamos el género? Bueno, primero necesitamos pensar, ¿qué género estoy estudiando? ¿Cómo a qué suena? ¿Como a poesía? ¿Como a discurso? Aunque en el segundo paso vamos a ver de manera más detallada algunos de esos elementos. Número 2, ahora identifiquemos cuál es el tema principal del libro. ¿Cómo lo hacemos? Leemos el libro una vez, todo de corrido, vamos preguntándonos, intentando resolver la pregunta de qué habla el autor. Y número 3, anotar una frase que resuma el tema central. Por ejemplo, la carta de Pablo a los Filipenses. En muchas ocasiones aparece la palabra gozo, gozo, regocijar, que es un sinónimo. Regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. Gozaos, gozaos. ¿De qué creen que está hablando si más de 10 veces aparece en la carta a Filipenses gozarse? ¿Cuál creen que será el tema de Filipenses? El gozo.
Entonces, probablemente que el autor fue dejando esas pistas. Número 3, identificar las divisiones principales, es decir, ir dividiendo el libro. Por ejemplo, el libro de Génesis. En Génesis nosotros podemos ver que se divide, o alguien ha dicho que se puede llamar el libro de los orígenes. El origen del pecado, el origen de un pueblo, el origen de cómo es que la familia de Abraham termina en Egipto, puede ser un tema. O la otra es que se puede dividir por medio de personajes principales. Al principio está Abel, bueno, Abel y Caín, luego Noé, la Torre de Babel, luego encontramos a un personaje que es Abraham, después de Abraham, Isaac, Jacob y terminamos con José. Podemos dividirlos por así. Por ejemplo, en Hechos, ¿recuerdan cómo dice Hechos 1:8? Eh, el Señor Jesús está ascendiendo en los cielos y entonces dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, etcétera. Pero además de eso, una de las cosas que Hechos queda registrado es, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta el último en la tierra. Si nosotros empezamos a observar y leer detenidamente Hechos, nos daremos cuenta que el libro está dividido así. Primero, el Evangelio está en Jerusalén, los siguientes capítulos en Samaria, luego en Judea. Y aunque termina Hechos, en el último versículo de Hechos dice, y Pablo predicaba abiertamente el Evangelio. El texto nos dice que Pablo está encarcelado en Roma. Y para ese entonces, lo último conocido de la tierra era Roma. Así que el libro está acomodado de tal manera que nos hace ver ese versículo. Primero empieza la historia en Jerusalén, con el derramamiento del Espíritu Santo. De hecho, en los primeros capítulos encontramos a Pedro y a Juan yendo al templo. Posteriormente, ahora se tienen que ir a otros lugares por causa de la persecución. Samaria, se van a Judea, hasta lo último en la tierra. Entonces, en la segunda lectura, nosotros vamos a ver cómo el autor fue dividiendo su pensamiento de aquí a acá, de aquí a acá, y vamos a intentar poniéndole un título. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? De nuevo con una carta pequeñita. Vamos, a la carta de los Efesios. Vamos, no lo vamos a leer todo, no vamos a leer el primer capítulo, pero vamos a intentar ir viendo algunas cosas que nos van a ayudar para ver cómo el autor fue dividiendo su carta. Recuerden, por lo regular las cartas son discursos, entonces vamos a, primero para poder interpretar alguno de los versículos de Efesios, es importante observar de manera telescópica el libro como un todo. Efesios capítulo 1. Vamos a leer solamente el capítulo número 1 hasta el versículo número 15, ¿sale? Nada más. 14, perdón, 14. Dice, ahí síganme con su vista. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Justamente estoy predicando en mi iglesia, empecé este domingo predicando la carta a los Efesios. Y yo le titulé a toda mi serie de predicaciones, porque después de haber leído 2, 3 veces en una sola sentada Efesios,
Y una de las prácticas que he hecho ahora mientras estoy lavando los trastos, haciendo algún oficio en casa, es que con la aplicación de la Biblia te puede leer. Entonces lo leo o lo estoy escuchando, pues. Y uno de los temas que va a mencionar Pablo en la carta a los Efesios es que usted y yo podemos ser ricos en Cristo. Así le llamé a mi serie de predicaciones, ricos en Cristo. Una y otra vez Pablo va a plasmar el tema de que en Cristo hemos encontrado las riquezas inescrutables, que por cierto lo dice Efesios. Y en este primer capítulo podemos ver que en los primeros 15 versículos, cómo vamos dividiendo el pensamiento del autor. Del versículo 1 al 2, ¿qué está describiendo? Bueno, aunque en la misma Biblia dice salutación, ¿no? Bueno, decimos que es el saludo, hay una breve introducción. Entonces, la primera parte del 1 al 2, ¿de qué está hablando Pablo? Está saludando a su audiencia, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿de qué está hablando? Del autor, quien lo escribe, y está hablando de la audiencia en el versículo número 2, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y un pequeño saludo. Entonces, de manera general, podemos decir que estos primeros dos versículos, ¿de qué hablan? Un saludo, ¿ok? Luego del 3 al 15, ¿cuál sería el tema? De nuevo, a veces ayudan, como en esta ocasión. Los subtítulos que tienen nuestras Biblias no fueron escritos en los manuscritos originales. Eso se agregó muchos años después y ayuda, sí, a veces sí nos ayudan bastante, pero como en esta ocasión a veces nos predispone. Y como ya vimos que ahí arriba dice bendiciones espirituales, bueno, sí, el tema que podíamos pensar de manera general que está hablando de estos 15, estos versículos del 3 al 15, ¿cuál sería? Las bendiciones que tenemos. Ahora, si leemos una segunda vez, ya con calma, usted se dará cuenta que en estos versículos del 3 al 15, al 14 se describen a los tres personas de la Trinidad. Primero habla del Padre, luego habla de lo que ha hecho en el Hijo y después habla acerca del Espíritu Santo en cada sección. Entonces, eso nos puede ayudar. Por ejemplo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y una pregunta es, bueno, ¿y qué significa ser bendecidos en los lugares celestiales? Ah, seguimos leyendo y entonces el autor dice, según nos escogió en él. ¿En él quién? ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Por eso decíamos, es importante leer varias veces para que nosotros podamos ver qué pistas dejó el autor de cómo él organizó su pensamiento. Ahora, en mi predicación yo les dije a mis hermanos, a los hermanos que estoy sirviendo acá como pastor, de que los capítulos del 1 al 3, Pablo va a describir pura doctrina. Por ejemplo, es aquí en Efesios donde encontramos aquel versículo que quizás algunos no sabemos, Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Los primeros tres capítulos Pablo va a hablar de qué significa tener las riquezas en Cristo. Estábamos muertos, Él nos dio vida, como dice Efesios, y ahora en Cristo Jesús somos una familia. Y del capítulo 4 al 6, ahora va a hablar del deber y las dos con D. Bueno, eso fue algo que yo hice para poder aprenderlo mejor. La primera parte habla del doctrina, la segunda parte habla del deber. La primera parte habla de las riquezas en Cristo y la segunda parte habla de la responsabilidad que tenemos en Cristo. Alguien que me ayude a leer Efesios 4:1, por favor. ¿Qué dice Efesios 4:1? Amén. Dice yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ok, Cuatro. ajá. Versículo 2 también, por favor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ok. ¿Qué palabra sobresale en esos dos versículos? Humildad y mansedumbre. Ok. ¿Alguien más? Soportándonos. Ok. ¿Seguros? ¿Sería el tema principal de esos versículos? El ¿No será amor, que la esos son... paciencia. Ok. ¿No será que esos son resultados de algo? Sigamos observando. Podemos leer otra vez. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuál sería la palabra que sobresale ahí? Amor. Más o Amor. menos.
Amor por No. tres. ¿Cómo Fueron debemos Fuiste andar? llamado. resultados. ¿Alguien más? ¿Cómo debemos andar como cristianos? ¿Cómo debemos de andar? Exacto. Gracias, hermana. Gracias. ¿Cómo dice el versículo 1? Yo pues preso en el Señor os ruego que, ¿qué dice? Que andéis. Y lo demás, el resultado. Está bien lo que dijeron. ¿Qué significa andar como en el Señor? Digno de la vocación que fuiste llamados, con toda humildad, con mansedumbre, soportarnos en amor. Ese es el resultado. Entonces lo que notamos es que en el capítulo 4 hasta el 6, Pablo va a describir de cómo debemos andar ahora que ya vivimos en Cristo. Y va a repetir mucho la palabra andar, 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 andar. Por ejemplo, más adelante podemos encontrar justamente, de nuevo se vuelve a repetir la palabra en el versículo 17, 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, que vuelvo a repetir la palabra andar. Entonces, Pablo vuelve a repetir la misma idea de andar, es decir, práctica. Así que podemos decir que la primera parte de la carta es pura enseñanza y la segunda parte es, ahora, como enseñanza, la debo poner en práctica. La primera parte nos dice la realidad de nuestra vida, cómo estábamos sin Cristo. En Efesios 2, ¿qué dice? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué hizo Dios? Pero Dios, que es el rico en misericordia con su gran amor, nos salvó. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces Pablo viene hablando lo mismo que empezó en los versículos que acabamos de leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Pablo, ¿qué significa haber sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo? Primero nos describe, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, Él nos ha sellado. Llegamos al capítulo número 2, dice, y antes andaban muertos en delitos y pecados, pero ahora Dios, y que por cierto, en el capítulo número 2 dice que antes andábamos según la corriente de este mundo. Y en el capítulo 4 ahora hace el cambio. Ahora dice, yo pues preso en el Señor, os digo que andéis como es digno. ¿Y qué significa andar como es digno? Amarnos unos a otros en humildad, en paciencia. Y entonces vamos a encontrar que vienen puras partes prácticas. Vean cómo dice el capítulo 5, versículo 1. Sed pues, sed, o sea, andar pues, imitadores como hijos amados de Dios. Y vean que dice el versículo 2. Y andad. ¿Nota otra vez cómo se repite? Son esos detalles que el mismo autor dejó para decir, entonces, del capítulo 4 en adelante, son cuestiones prácticas, andar, andar, porque se repita mucho la idea de andar. Y los capítulos anteriores son cuestiones doctrinales, cosas que Pablo quería que nosotros conociéramos, ¿ok? Y entonces, seguimos y nos podemos notar que vuelve la misma idea de andar, andar. Llegamos a la parte del sometimiento, someteos unos a otros. O sea, luego habla acerca de los esclavos, hijos, obedecer a vuestros padres, obediencia, puras cuestiones prácticas. Entonces, ese es nuestro objetivo en en esta parte número 3, que en la segunda lectura podamos ver esos pequeños detalles que nos van a ayudar para ver, ya que entendimos cuál es el tema del libro, ya que ahora leímos una segunda vez, vamos a ir observando esas pistas que dejó el mismo autor. Como en este caso, en la carta de Efesios, ¿qué pistas nos dejó? Que del capítulo 4 en adelante se repite mucho la idea de andar, 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 andar. Entonces lo que Pablo quiere que aprendamos son qué cosas prácticas debemos de vivir. O sea, ¿qué significa que realmente soy cristiano? ¿Que ya acepté a Cristo, que voy a la iglesia, que diezmo y ofrendo? ¿Eso significa? No, Pablo va a describir del capítulo 4 al 6 cuestiones prácticas y básicas. Si soy esposo, poder proveer para mi casa, como Cristo se sacrificó a sí mismo, dice. Si soy esposa, sujetarme a mi esposo, también algunas otras cuestiones prácticas. Si soy hijo, obedecer a mis padres, etcétera. Son cuestiones prácticas, el mismo autor. Pero esto lo vamos a lograr con el tiempo, con paciencia, con práctica. Y recuerden, aprendiendo a observar. Si yo nada más agarro el texto, capítulo 4, versículo 1, lo estoy sacando aislado de todo un libro completo, donde el autor está enseñando. Por eso es importante primero ver el libro de manera general. Antes de avanzar y ver a la siguiente parte, tenemos todavía algunos minutos. Empezamos 7:40 y terminaremos 8:40. Nos quedan 20 minutos. Preguntas, comentarios. Hablen ahora o callen para siempre. Hay una frase en la pared de una hermana donde estaba sirviendo en Morelos que decía,
Preguntar es sinónimo de que se piensa. Y me gustó mucho esa frase. No les digo que no están pensando, pero les animo, pregunten. O como decía aquel del Eugenio Derbez, pregunten. ¿Nadie? ¿No tienen dudas? ¿Súper claro como el agua? ¿Seguros? ¿Nadie? ¿Todo Pastor, bien? todo esto nos lo va a mandar también, ¿verdad? Sí, yo les debo la anterior, perdónenme, yo les debo la anterior, a mí se me pasó, les debo la anterior, pero sí se la mando a la hermana Isabel y ya nada más que se los distribuya, ¿sale? Para que lo tengan por si no alcanzan a anotar, ¿sale? Muy bien, entonces si no hay preguntas, vamos a avanzar entonces a la observación microscópica. Vamos, la observación microscópica. Observen la imagen, véanla, les voy a dar, son 8:21, 8:23, 2 minutitos, véanla. Así como se acuerdan que en la cajita de las leches, yo crecí con la leche esta, bueno, que no es leche fórmula, ¿va? Con la, ya se me fue porque ya casi no la tomo, no soy de leche, pero recuerdan que antes venían las atrás, que podíamos ver ver las diferencias de la vaquita, Nutrileche. Entonces, vean las diferencias, ¿qué ven de diferentes? Y pueden enseñar su micro. De la izquierda a derecha, Ya, ¿cuál es? Ajá. yo, La roca, de los mi árboles. lado derecho le falta el pasto a la jirafa Ok, el y pastito. el pasto grande y el pasto donde están las piedras verdes. Aquí, ¿verdad? También ajá, ándale ahí y abajo en la otra imagen falta el pasto verde al lado de las piedras, Aquí. en la imagen del lado izquierdo, Ah, ok. donde están las piedras. Muy La bien. cola de la jirafa, La colita Ah, de la la jirafa. cola. Ah, Pati. el Ya, hermana, árbol. ya, hermana Pati, ya participó. Vamos. Hermana Pati nos va a responder todo. ¿Alguien más? Los colores de la jirafa. Ya, pues, ya. Los colores de la jirafa. Ok. Los troncos de ambos árboles. A la jirafa le faltan las manchas de la cara. Ok. Le faltan las manchas. No, no, eso no me había notado. Ok. La colita. El árbol, ¿verdad? El árbol. ¿Qué más? Los troncos de ambos árboles. ¿Los qué? Los troncos de los dos árboles. Los Son troncos. diferentes. Ok. Sí. El árbol verde tiene diferentes follaje. Donde Ok, está la el piedra árbol. le hace falta hierbita también. Acá, sí, esa ya la mencionamos, ¿ok? ¿Qué más? ¿Alguien más? El árbol verde también, el árbol que es color verde fuerte también es diferente. Acá le Su falta, follaje, ¿no? sí. El pastito que del lado derecho no tiene. El No lo pastito, tiene. ok, acá está el pastito, ok. Muy bien, pues sí son observadores, esa es la idea. Nosotros ahora tenemos que ser más minuciosos al momento de estudiar la Biblia. Ese es el segundo paso que vamos a... Aquí está la respuesta, esa es la respuesta. Esa raya de ahí, yo no la había observado. Las manchitas, es cierto, en la cara, creo que lo mencionaron, la colita, el pastito, ¿qué más? Lo del árbol, la ramita que le salía. Y creo que sí, atinaron La a todas cola. casi. Sí, se anotaron, sí, coincidieron en todas. Muy bien, excelente. Ahora, ¿cuál es el fin de la observación entonces ahora, pero microscópica? La telescópica, ¿qué decíamos? Es verlo como un todo. La microscópica entonces busca entender los detalles del libro. La idea es observar el libro que estoy estudiando detenidamente, buscando recolectar la mayor cantidad de datos posibles. Recuerdan que la idea de la observación, ¿qué es? Recolectar datos, para que cuando lleguemos al momento de ahora, ¿qué significa esto? Ahora sí, sea un poco más fácil. Esa es la idea. Primero de manera telescópica y ahora de manera microscópica. Ahora, hay algunos pasos que son necesarios en este momento. Hoy solamente vamos a ver algunos, por cuestión de tiempo y para no saturarlos tanto, vamos a ver algunos pasos que nos van a ayudar al momento de que nosotros hacemos ahora la observación, pero minuciosa. Número 1, identificar las palabras claves del texto. ¿Qué palabra clave? Por eso les decía ahorita en el ejercicio, ¿qué palabra clave está en el capítulo 4 en adelante? Andar, ¿verdad? Dijimos. En el caso de Filipenses, ¿qué palabra clave? Gozarse, regocijarse. Entonces, todo esto nos va a ayudar para que nosotros podamos tener muy en claro pequeños detalles que nos van a ayudar al momento de entender e interpretar el texto.
¿Ok? Número 2, identificar ahora las frases. ¿Qué frases hay? Se repite mucho una frase, o sea, ¿qué frases están diciendo? Todas estas cosas nos van a ayudar. Vamos a ver de manera detenida. Hoy solamente veremos 2, la próxima semana veremos los demás. Siguiente, identificar la información. ¿Qué información está dando? Por ejemplo, ¿recuerdan en la conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana? Hay ciertos detalles. ¿Recuerdan? Alguien, pero primero voy a preguntar, a ver, no tienen sino su micro, pero de todos los que estamos aquí, ¿alguien no sabe la historia de Jesús con la mujer samaritana? Primero, ¿quién no sabe? ¿No? ¿Todos se saben la historia de Jesús y la mujer samaritana? Sí, yo espero que sí. Si no, léanlo de aquí al próximo, ¿qué día es hoy? Lunes. Hermano, perdón, doy clases lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, entonces ya no sé con quién lo dije, cuándo lo dije, a qué hora lo dije, pero ¿todos se saben la historia de Jesús y la mujer samaritana? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, ahora va la segunda pregunta. ¿Saben en qué libro y capítulo está? Ah, yo de En una puerca todo cerrado, ¿verdad? Juan capítulo 4. Con calma, lo leen ahí en su casa, ¿sale? De ejercicio para la próxima semana. Y primero, léanlo de corrido, así de una sola sentada, y después deténganse paso a paso para ir viendo la conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana. Es interesante algunos detalles que nos empiezan a dar. Primero, recuerden quién se acercó a quién, Jesús o la mujer. Y en el relato dice que es Jesús, se acerca a la mujer samaritana. ¿Recuerdan? Es Jesús quien va a la mujer samaritana y entonces le pide agua. ¿Recuerdan? Dame de beber. Y la mujer le responde, tú, siendo judío, me pides a mí, una mujer, que por cierto es samaritana, de beber. Y si uno se queda con esa parte y ya no continúa leyendo, dice, pero ¿y por qué no le pide agua? Pues yo no creo, el agua no se le niega nada. Pero si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que ella misma dice que judíos y samaritanos no se llevan. Es importante leer todo poco a poco para ver, por ejemplo, qué información está transmitiendo. Es importante, interesante ver que en esta conversación Jesús le dice un texto que es muy relevante, que es que los adoradores es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Si yo nada más me quedo con ese texto de, los adoradores es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, se escucha bonito, pero ¿a quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Recuerdan las preguntas básicas? ¿Qué palabras se repiten ahí en la sección? Entonces, identificar qué información. Siguiente, identificar la estructura. En el caso de la conversación que hay entre Jesús y la mujer samaritana, vamos a ver la conversación. Si se dan cuenta, Jesús la va llevando poco a poco, a final de que ella dice, eres profeta. Recuerdan que le dice, oye, ve y dile a tu marido que venga. Y entonces la mujer samaritana le dice, no tengo marido. Dice, bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes tampoco es tu marido. Entonces encontramos ciertos elementos y detalles que nos van ayudando. Vamos viendo la estructura, ¿ok? Entonces, 4 pasos en la observación microscópica. Número 1, identificar las palabras claves. Número 2, identificar las frases claves. ¿Qué frases hay? Número 3, identificar la información. Y número 4, identificar la estructura. ¿Cómo se estructuró? Como en el caso de nuestro cuerpo, tenemos una estructura que es importante que nosotros entendamos, ¿ok? Número 1, vamos hoy solamente a ver el primero de los pasos, identificar las palabras claves. ¿Cómo identificamos? Si ustedes se acuerdan, o probablemente algunos no, pero cuando íbamos a la escuela nos decían que la parte principal de una oración, ¿cuál era? El verbo, porque es el núcleo, la acción. ¿Qué estoy haciendo ahora? Enseñar. ¿Qué está haciendo usted? Escuchar. ¿Notan? Usamos comúnmente, es normal, usamos muchas acciones y verbos en nuestro vocabulario, pero a veces no nos detenemos a decir, ahorita estoy haciendo la acción de enseñar, que es la primera persona del singular. No, o sea, no nos detenemos a eso, pero cuando estamos estudiando es importante observar, ahora sí, de manera detenida en la sección, el versículo, pasaje que voy a estudiar, los verbos. Como en el caso de Efesios, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el verbo importante de Efesios capítulo 4, 1 y 2? Andar. Os ruego, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y luego hay consecuencias, ¿no?
en humildad, en mansedumbre, hermanos, soportados en amor los unos a los otros. ¿Qué debemos observar de los verbos? El tiempo. Está en pasado, en presente, en futuro. Por ejemplo, Pablo, ¿cómo dice en el texto que acabamos de leer para que vayamos al mismo tinte en el sentido del ejemplo? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, dicen Romanos. Ahora en Efesios dice, yo, Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis. ¿Qué tiempo sería andéis? ¿Pasado, presente o futuro? ¿A qué le suena andar? Si fuera pasado, ¿cómo sería? Anduvisteis. Anduviste o anduvieron, ¿no? Anduvisteis. Depende. ¿Y en futuro cómo sería? Andarán. Andarás. Ande, ¿no? Andar. Y en presente suena casi igual, ¿no? Para que Andéis. anden. ¿A qué le suena más O Efesios andar. 4? 2. Sí, andéis. No. Andar en el presente. Andar o andarán. Andéis. Sería algo constante, ¿no? En ese momento. Que estén, que anden. Ahora, si hubiera dicho Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que hayan presentado sus cuerpos. ¿Cómo suena? Pasado. Pasado. Pero él dice que presentéis. ¿Qué está hablando? Presente. Notan esos detalles, nosotros los pasamos desapercibidos. Les digo, nosotros constantemente hablamos y a veces nos dice alguien por ahí que nuestra boca es más rápido que nuestro pensamiento. Hablamos más rápido que cuando pensamos. Cuando estamos enojados se nos va la boca. Realmente cuando ya carburamos pensamos, creo que sí me pasé con el hermano, le dije que era un chismoso de primera, pero bueno, sí se lo merecía. Bueno, la idea es que pensamos más lento y hablamos más rápido. Y cuando estamos leyendo, como estamos, queremos acabar la historia, pero ahora en la observación microscópica ver esos pequeños detalles. Número 1, observar los verbos. ¿Qué debemos observar en los verbos? Tiempo. Número 2, ahora, ¿qué indica el tiempo? El tiempo indica el momento en que se realiza la acción, en qué momento se está realizando. Y eso es importante cuando nosotros estamos leyendo el texto bíblico. El pasado, pues indica que la acción ya fue realizada. El presente indica que la acción está siendo realizada. Si no alcanzan a notar, no se preocupen. Yo hoy sí, antes de que me suba a la casa de ustedes, estoy en la oficina acá de la iglesia, voy a mandarles sí, la presentación para que lo tengan si no alcanzan a notar. El presente indica que la acción se está realizando y el futuro indica que la acción todavía se va a realizar. ¿Ok? Un ejemplo, vamos a ver, alguien que me ayude, por favor, Juan 8:58 y otra persona, o como decimos en mi pueblo, otro uno, Juan 5:24. Adelante. Quien lo encuentre primero, Juan 8:58 y otra persona, Juan 5:24. 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham dice, fuese, yo Yo soy. soy. No dijo yo fui o seré, dice yo Yo soy. soy. Juan 5:24, otra persona, ¿qué dice? De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyen vivirán. Escucha cómo dice, oirán, vivirán. ¿A qué suena esos dos verbos? Presente. Futuro. Suena como a presente, pero por la idea del contexto de resucitarán, o sea, suena más a futuro, ¿no? Oirán, ¿y qué va a Del pasar con presente hacia el ellos? futuro. Exacto, resucitarán, ¿no? Entonces, Bueno, sí, futuro. podemos Futuro. observar esos detalles que nos pueden ayudar mucho, ¿ok? Muy bien. Entonces, lo primero que hacemos es identificar las palabras clave. Así que como ejercicio, yo les voy a poner acá en el chat, de todos modos, porque yo sí quiero que lo hagan, para que me lo envíen. Ese ejercicio no es tarea para que no, porque ya como tal, bueno, que es el hermano Iván, ¿verdad? Que trabaja en eso, pero si alguien le dice tarea, dice, "Ay, tarea otra vez", ejercicio, para que ejerciten. No lo vean como tarea, es ejercicio, porque si es tarea, decir, ay, obligado, no ejercicio para que practiquen. Recuerden que la hermenéutica es un arte, hay que practicar. Tomen un pasaje no menos de 10 versículos, o sea, no van a ser 9:3, o van a poner Jesús lloró, ¿no? O sea, no, menos de 3 no. Que sea mínimo 10, máximo 15, porque no quiero leer mucho, no es cierto, pero máximo 15. ¿Qué van a hacer? Van a ir subrayando y anotando en una hojita los versículos, los verbos para ir viendo si está en pasado, presente, futuro, etcétera. Y eso nos va a ayudar para la siguiente clase identificando. Todavía nos quedan 5 minutos, pero la idea es que podamos ver esos pequeños detalles que a veces en una lectura muy rápida
pasamos desapercibidos. ¿Y qué van a hacer? Les voy a dejar acá en el chat, si no se lo pide la hermana, mi número para que me envíen la tarea y yo se la revise. Nada más, si está bien, le pongo así, una manita. Si está mal, le voy a decir así, Lola en mayúscula, que Lola es lo lamenta. No, no es cierto, pero la idea es que para que hagan el ejercicio, yo se lo reviso, nada más le toman fotito y listo, ¿va? Le voy a dejar acá mi número para cualquier cosa, 777-205-1997, voy a decir ya de Morelos. Y el horario de atención los atiendo de 8 de la mañana hasta 9 de la noche. Si usted me lo manda a las 9:05, no le voy a contestar. Hasta el otro día a las 8 de la mañana. Porque a las 9, pues ya de repente es tiempo para hacer otras actividades que tengo, entre ellas estar con mi esposa, platicar, hablamos del día y ya no veo el teléfono. O sea, sí veo una notificación en la madrugada cuando de repente Joab se levanta por lechita, pero no le voy a contestar hasta el otro día. Y si usted me escribe a las 6 de la mañana, sí madrugo, pero no le voy a contestar porque es mi tiempo para mi devocional, para echar un cafecito con mi esposa y platicar. De repente Joab se levanta temprano, entonces hasta las 8 de la mañana. ¿Sale? Me manda foto. ¿Por qué no me contesta el pastor? 8 a 9 de la noche. ¿Sale? Ok, muy bien. Preguntas, comentarios. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Yo sé que ya es tarde y el cuerpo ya lo sabe. Ya estamos agobiados, cansados. Estoy cansado, ¿no? Así como dice que ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Todavía le damos 2 minutitos más o ya mejor le dejamos ahí? Porque yo lo siento que ya están cansados del camino, sedientos de él. Muy bien, hermanos, pues gracias de nuevo por su paciencia, por haber esperado. Yo espero que la próxima semana sí estemos a las 8:30. ¿Sale? Nada más voy a presentar esta última diapositiva y ya con esto estaremos concluyendo si no hay preguntas y comentarios. ¿Ok? Este último y listo. Nos vamos. Listo. Primero decíamos que tenemos que aprender a identificar las palabras. ¿Qué observamos del verbo? Primero, ¿qué tiempo está? ¿Verdad? Pasado, porque eso nos ayuda. La hora es que los adorarán. Está hablando del futuro, llegará el momento de adorarán. Entonces, nos ayuda mucho el momento. Segundo, ¿qué observamos también de los verbos? El modo. El modo, ¿qué es el modo? Bueno, por lo menos existen algunos modos en español y en el idioma que fue la Biblia en el Nuevo Testamento todavía es un poco más, ah, cambia algunas circunstancias. El primero de los modos es el modo indicativo. El modo indicativo es que la acción se está realizando. Yo enseño, yo juego, tú juegas, nosotros jugaremos, etcétera. Expresa la actitud del hablante, da seguridad, etcétera. En el caso del imperativo, por ejemplo, es una orden. No es lo mismo decir jugaremos en el parque a jugaremos como orden, ¿no? Mañana jugaremos. Es una orden. Por ejemplo, Mateo 28, id y hacer discípulos. Es una orden. Regocijaos, una orden. Mientras que de repente dice Pablo, anden en el espíritu. Es una acción. ¿Ok? Entonces, a manera de resumen, el indicativo implica una afirmación o puede ser una declaración. Juan está en su casa. El subjuntivo, una probabilidad o también un deseo. Ojalá que Juan esté en su casa. Ojalá que el hermano, ahora que lo vaya a visitar, me invite un pozolito. Es probable, ¿no? Ojalá una coquita de cristal, porque sin café y coca la unción es poca, ¿no? Entonces, ojalá, es una probabilidad. Y el imperativo, una orden. Juan, ve a tu casa. Cuando decimos a los chamaquitos, ¿no? Métete, porque ya es tarde, una orden. No lo mismo juégale, te doy chance. Indicativo. ¿Sí se entiende? O sea, probablemente algunos digamos, hermano, ni me acuerdo la primaria, más no la pasé de noche. Bueno, la idea es que nos va a ayudar también, porque estamos leyendo un texto que tiene acciones y tiene cosas que es importante que podamos conocer, las cuestiones básicas. Y entre ellas, el modo. Primero, el tiempo, pasado, presente, futuro. Segundo, el modo. ¿Es una orden? Entonces es un mandato. O puede ser una prohibición. Por ejemplo, cuando le dicen, cuando el ángel se le aparece a María, ¿se le acuerdan? Le dice, no tengas miedo. ¿A qué suena ese no tengas miedo? A un deseo, ¿no? Un mandato. No tengas miedo. ¿Por qué creen que les dijo eso el ángel? Pues, si a mí me aparece un ángel a medianoche, pues también tengo miedo, ¿no? Era normal. Muy bien. Entonces, la próxima semana, para que no nos sature tanto, vamos a ver las siguientes partes que necesitamos nosotros ver del verbo. Pero de mientras, preguntas, comentarios, hermana Patti, Iván, familia Rojas, Verónica,
Hermana Sorizaday, Blanca, Axa, Yadi, no sé quién es, Samson, Luis, Yadi, Luis, Adrián, May y Cristian. Siempre les pregunto a todos porque dicen, hermano, no me pregunta a mí. No, así uno por uno. Para que no haya. Y está siendo grabado y monitoreado para cualquier fines de lucro. Recuerden que siempre le mando a grabación y tiene una vigencia de 4 días y después se elimina automáticamente. Entonces, preguntas, comentarios, ¿todo bien? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahora? ¿Claro como el agua? Bueno, muy bien, pues esperemos que así vayamos poco a poco y podamos ir concluyendo, si nos permiten. Una pregunta, pastor. Sí, adelante. De todos los libros que abrimos ese día, ¿cuál es el más indicado para leer? Primera clase presentó varios libros. Sí, sí, recuerdo que sí. Yo les presenté varios, ¿verdad? Sí. Yo creo, a mi parecer, puede empezar de lo más sencillo a lo más complejo. Aquí tengo ya la presentación. Lo más complejo, por ejemplo, sería este verdecito que está acá. Déjenme lo voy a dar acá a presentar. El que está al último. Ese es como de los más... tiene un lenguaje más... José Martínez. Yo le digo un lenguaje no tan coloquial, ¿no? Pero más dominguero, ¿no? Usa palabras más profundas. José Martínez. Ajá, es muy bueno, pero sí necesitas leer, si eres como yo, que no eres fácil de leer, pues sí hay que leerlo, machacarlo unas 3, 4 veces. Es un libro muy grande también, pero es un excelente libro. Sí hay que tener en la biblioteca sí o sí. No sé en cuánto estarás, dan como en 300, 500 pesos por ahí. Es un excelente material y sí se puede conseguir porque es un libro todavía que se publica. Y de ahí, a mi parecer, creo que podrían empezar porque la mayoría de las notas de la clase está basada en este libro que está acá, que se llama Interpretación Bíblica, una introducción. El autor es Hogarth Hendrickson y William Hendrickson. Es editorial Patmos y el autor es un poco más conocido. El que hace el prólogo, Charles Swindoll, es un poco más conocido. Es muy bueno, es un libro cortito y lo puede conseguir ahí en Amazon, en Mercado Libre, entonces está bien. Y de ahí se puede ir con este otro que se llama Hermenéutica, entendiendo la palabra de Dios. También es sencillo, es digerible. Este de acá arriba, el grisecito, es un poco más nuevo, también es digerible, es más sencillo. Y de ahí ya más pesados, este verdecito, este del hermano Sproul y por último este. Este es un poco más como devocional, pero también ayuda mucho. En orden sería déjelo hasta el último, pero sí llegará el momento que si lo tiene que leer, léalo. Pero sería mi consejo y mi recomendación. Pero al final, usted hace lo que quiere. La salvación individual. No es cierto. Pero sí, es mi recomendación. Si usted quiere hacer mi recomendación, está bien, pero si no, pues, como usted quiera, ¿no? Muy bien. Pues si no hay otra pregunta, comentario, mis amados hermanos, cuídense mucho, que el Señor les bendiga y si no, después de otra cosa el Señor, nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Pueden encender sus micros y sus cámaras para despedirse, que descansen y que tengan una excelente semana. Dios les bendiga. Bendiciones, bye bye. Enciendan su micro para despedirse. Buenas noches, hermana Blanca, Axa, Sorizaday, hermana Pati, Yadi, Adrián, May, Verónica, que descansen. Buenas noches, bendiciones. Bye bye. Nos vamos en 3, 2, 1. Adiós.